Bienvenidos todos a la conferencia que dictará el doctor Rogelio Pineda Murillo y que se llama Cambio Climático y Riesgos de Desastres. Nuevamente, bienvenidos todos. Un saludo cordial y cariñoso de la Sociedad Geográfica de Colombia. En el día de hoy, nuestro conferencista es el doctor Rogelio Pineda Murillo. El título de la conferencia es Cambio Climático y Riesgos de Desastres. Bueno, voy a presentar al doctor Rogelio Pineda Murillo. Él es magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Y su formación académica es geólogo, especialista en planificación territorial, magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Y también es candidato a doctor en Geografía. El doctorado es una cotutela entre la Universidad de Ais en Marsella, Francia, y la Universidad de Buenos Aires en Argentina. El doctor Rogelio Pineda Murillo, él tiene experiencia como profesor en posgrados asociados con temas de ordenamiento territorial, territorio y gestión del riesgo de desastres. Ha sido asesor y consultor en planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial, planes de gestión del riesgo de desastres y estudios medioambientales. También ha sido investigador del Centro Regional de Estudios Cafeteros y Empresariales CRECE y es director del Grupo de Planificación y Desarrollo Territorial del Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAD y también es investigador del Centro de Estudios Ambientales y Desarrollo CEA de la Universidad Autónoma de Manizales. Es también asesor para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en Cambio Climático y Riesgos de Desastres, profesor e investigador de la Universidad Católica de Manizales. Bueno, doctor Rogelio Pineda, bienvenido. Un abrazo de parte de todos los miembros y de todas las personas que hoy se han conectado para escuchar sobre este magnífico tema tan oportuno. Precisamente ese es el tema de hoy, el cambio climático es el que nos tiene preocupados y que debemos ir desarrollando, sobre todo instituciones como la Sociedad Geográfica de Colombia y sus amigos, debemos ir desarrollando o planteando estrategias oficiales para atender esta emergencia y lo que se viene después. Adelante, doctor Rogelio Pineda Murillo, bienvenido. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, Coronel Augusto. Gracias también a los miembros de la Sociedad Geográfica de Colombia por esta invitación que siempre acepto muy gustosamente a que conversemos, a que hablemos de estos temas totalmente relevantes, determinantes para esos paradigmas o modelos de desarrollo territorial sostenible que queremos en los territorios, y es el tema del cambio climático, hoy asociado al tema de los riesgos de desastre, ¿sí? Yo creo que para todos es totalmente claro, digamos, la relevancia, la importancia central que tiene a nivel global, a nivel planetario, el tema del cambio climático, ¿cierto? Un tema que por fortuna hemos superado esa mirada ambiental y sabemos que el cambio climático termina incidiendo, determinando, condicionando todo lo que es el desarrollo en el planeta. Ese es un poco, pues, el tema que les quiero compartir hoy en la conferencia, en el conversatorio. Voy a proyectar la presentación y por favor me confirman si me escuchan bien y están viendo la presentación. Sí, doctor Rogelio Pineda, perfecto. Adelante, estamos viendo muy bien. Muy bien, entonces la hemos denominado cambio climático y riesgos de desastre, retos para Colombia en torno a la gestión del desarrollo territorial. Muy bien, lo primero que trato de hacer siempre que hablo de estos temas, inclusive pues en el salón de clase, en la academia, es que miremos un poco contextualizado los temas o los componentes de la gestión del riesgo y cambio climático. Primero, reconocer que tenemos una estructura ecológica, una base, digamos, de bienes y servicios ambientales, de ecosistemas, ¿cierto?
y esa estructura ecológica es importante porque nos provee de servicios ambientales. Dos, porque su conservación termina incidiendo en la prevención o reducción de riesgos de desastre, ¿sí? Por ejemplo, la forestal protectora de los drenajes o la ronda hídrica, ¿cierto? Y tres, la estructura ecológica es importante porque tiene derecho per se, digamos, a existir, como existe, pues, digamos, la raza humana en el planeta. Dos, el tema de la gestión de riesgos como un proceso social tendiente a prevenir, reducir y atender los riesgos que se materialicen en desastres, ¿cierto? Hoy Colombia tiene una política pública, tiene una ley nacional de gestión de riesgos y el cambio climático, que lo entendemos como aquellos modificaciones en los promedios del clima, sobre todo el tema de la precipitación, la radiación solar, la temperatura, el viento, ¿cierto? Que son procesos lentos, graduales, paulatinos, pero que una vez se han consolidado estos procesos de cambio climático, difícilmente podríamos retornar a las condiciones que teníamos antes del clima, ¿cierto? Y la planificación territorial como un proceso de organización. Hablamos de los territorios, hablamos de esas construcciones sociales y políticas, es decir, una base de recursos naturales, y necesitamos que los territorios también, entonces, reconozcamos la población, las comunidades que finalmente son los que modifican esta base de recursos naturales o este espacio geográfico, ¿sí? Y finalmente el desarrollo sostenible como la apuesta en la que estamos todos, ¿cierto?, avanzar hacia esos modelos de sostenibilidad, no solamente ambiental, sino también social, económica y política. Entonces, lo que vamos a entender es que el tema de hoy, la gestión del riesgo y el cambio climático, ¿sí?, son elementos o componentes que debemos integrar en los procesos de planificación territorial, en esas estrategias de planificación, pero finalmente necesitamos que esos procesos de planificación se materialicen, se aterricen, se lleven a cabo, se implementen sus acciones para poder avanzar hacia el desarrollo sostenible. Entonces, ¿por qué cambio climático? ¿Por qué gestión de riesgos? Porque a través de ellos, inmersos en procesos de planificación, debemos avanzar hacia modelos de desarrollo sostenible. Este es un poco las tendencias y teorías de riesgos de desastre de un trabajo y una tesis doctoral que hizo Marta Teresa Martínez con el IGAD, con la Universidad Pedagógica, donde hablamos un poco de las tendencias alrededor de la gestión de riesgos, ¿cierto? Y hablamos de una tendencia analítica o positivista de un interés técnico, es decir, abordar el conocimiento, como dice el positivismo, desde el método experimental, desde la praxis, el método científico, pero también hay que reconocer una tendencia histórica y humana, es decir, más el interés por la praxis, por lo práctico, ¿cierto?, por los ejercicios en campo, y es comprender el tema de los riesgos de desastre, poderlos comunicar, el tema de las organizaciones de las sociedades, es decir, aquí tenemos ya algo más, digamos, desde la sociología, la antropología, pero finalmente la apuesta que reconocemos hoy es cómo sumamos ese interés, digamos, técnico con el interés práctico, es decir, el conocimiento científico desde los centros de investigación, desde la academia, de la universidad, integrado al conocimiento popular, ¿sí? O al conocimiento que se construye, digamos, desde las mismas sociedades, ¿cierto? Este conocimiento endógeno, y que tengamos entonces una tendencia ya integral aplicada, conocimiento técnico, práctico y político. Prácticamente aquí tendríamos los tres actores de la gestión de riesgo. Hay un actor técnico, científico, hay un actor comunitario, social, y un actor político. Entonces nos ubicamos ya en qué campos del conocimiento, más en la geografía, donde estamos hoy, ¿cierto? Desde la Sociedad Geográfica Colombiana, o desde el conocimiento integral, pues, del tema de la gestión de riesgos. Muy bien, tenemos que reconocer, dice PNUD, Naciones Unidas, que para el año 2050, ¿sí?, que está muy cerca, 3 décadas, menos de 3 décadas, el 80% de la población del mundo vivirá en ciudades. ¿Y eso qué implica en términos de cambio climático y gestión de riesgos? Bueno,
el 50% de la población del mundo hoy va a aumentar ya al año 2050 un 80%, va a vivir en ciudades, pero eso implica una alta emisión de gases efecto invernadero, ¿sí? Dos, la construcción de escenarios de riesgos de desastre. Si bien la gestión de riesgos es una construcción social, la gestión de riesgos también hay que entenderlo como una construcción social desde que los riesgos los construimos los mismos actores territoriales, las comunidades, ¿sí? Por la forma inadecuada que nos relacionamos con el entorno, con el medio ambiente. Entonces, más población en ciudades es aumento del cambio climático, al menos de las emisiones de gases de efecto invernadero, más recto desde la adaptación, ¿sí? Y tres, más riesgos de desastre. Muy bien, estos son los primeros mapas que sacaban el año 2009 del IDEAN cuando empezamos a hablar de cambio climático y de escenarios de cambio climático y decían que al 2070, ¿sí? Una buena parte del país iba a aumentar la temperatura hasta 2 grados centígrados, todo lo que es el piedemonte de la cordillera oriental, casi el 80%, el color naranja podría aumentar de 2 a 4 grados y algunas zonas podría aumentar más de 4 grados centígrados. Un poco acá el Magdalena Medio, entre Caldas, Cundinamarca, Antioquia, Tolima, el sur de Bolívar y un poco la serranía de Perijá, límites con Venezuela. Bueno, en el 2010 veíamos esto un poco apocalíptico, terrorífico, que estábamos imaginándonos cosas que no son, pero bueno, hoy la tercera comunicación del IDEAN muestra que hacia allá vamos. En los escenarios que ellos tienen definidos 2040, 2070, 2070, 2100, ¿sí? Paradójicamente ha aumentado la concentración de gases de efecto invernadero después de las cumbres mundiales, sobre todo la más central, la COP21, París en el 2015, y bueno, pareciera que los países desarrollados se han sentado es a decir cómo hacemos para aumentar más las emisiones de gases de efecto invernadero, porque la tendencia es al aumento, al aumento. Muy bien, esto simplemente lo muestro, la estructura pues demográfica, distribución de población en Colombia que muestran los censos, los colores amarillo y rojo muestran dónde hay un aumento alto de concentración de población y los azules hay más baja densidad. Claramente vemos que Colombia se ha desarrollado, se ha asentado, ¿cierto? Y se ha poblado, es en la zona andina, las cordilleras, la oriental, la central y la occidental. Pero el tema es de que las multiamenazas existen es en la zona andina. Ahí tenemos los sismos, los volcanes, los movimientos en masa, los deslizamientos, las avenidas torrenciales, las inundaciones, ¿cierto? Los geógrafos que trabajan mucho la demografía y los riesgos de desastre dicen que Colombia debió haberse desarrollado un poco más al piedemonte de la Orinoquía y la Amazonía al menos, porque donde tenemos es más inundaciones, digamos, naturales, ¿cierto? Recurrentes, pero que se conocen, digamos, esas inundaciones, pero no tantas multiamenazas como tenemos en la zona andina. Entonces, si tenemos altas amenazas en la zona andina y ahí tenemos el 80% de la población de Colombia, cruzamos amenaza y vulnerabilidad y decimos que Colombia es un país de alto riesgo por desastre. Dice Naciones Unidas que Colombia es el quinto país en el mundo donde mayor probabilidad existe de morir por un desastre de origen natural. Y si a eso sumamos el origen social, el conflicto armado, el narcotráfico, las BACRIM, el tema de las guerrillas, eso le genera una condición a Colombia muy fuerte, ¿cierto? De riesgos de desastre, no solamente de origen natural, sino también de origen antrópico o social. El tema de la pobreza es un tema central para poder avanzar en una buena estrategia de cambio climático y de gestión de riesgos. Yo sigo creyendo que mientras que Colombia no supere esos niveles de pobreza extrema, casi de miseria, ¿cierto? Que tenemos todavía, ¿cierto? Y que se enmascaran por este promedio nacional que tenemos de desarrollo en Colombia, que lo arrastra, digamos, los niveles altos de desarrollo en la zona andina, asociado a la caficultura, tal vez, ¿cierto? Pero si nos vamos a zonas como Chocó, lo que llamamos los territorios nacionales, La Mojana, etcétera, etcétera, encontramos niveles muy fuertes de pobreza. El
El tema es que pobreza, sobre todo pobreza multidimensional, o sea, pobreza también en servicios públicos, en vivienda digna, en bajo hacinamiento, en acceso a agua, a saneamiento básico, a salud, eso termina siendo una alta vulnerabilidad y, digamos, una alta fragilidad a estos riesgos de desastre, el tema de la pobreza. Y también, digamos, la estrategia de cambio climático con niveles de pobreza tan altos no es fácil avanzar por el tema del conocimiento, por cómo se perciben condiciones de pobreza estos temas, porque la prioridad, digamos, para comunidades extremadamente pobres del día a día es simplemente resolver el tema de la alimentación, bueno, de estómago, como decimos, digamos, más popularmente, ¿cierto? Muy bien, esta gráfica siempre la muestro, me gusta mucho, que dice que no es lo mismo igualdad que justicia. Igualdad es a todos démosle lo mismo, pero Colombia es un país muy desigual, muy inequitativo. Se dice que de los más altos en América Latina y también con un nivel alto a nivel mundial. Desafortunadamente, Colombia es un país que crece económicamente muy alto en términos de PIB, de crecimiento económico, de porcentajes, pero es un crecimiento económico muy concentrado, ¿cierto? Que genera cada vez, digamos, el aumento más en esa brecha entre pobres y ricos, ¿cierto? Entonces, Colombia tiene que avanzar mucho hacia la justicia. Hablamos de justicia ambiental, justicia climática y hablaríamos también de justicia en gestión de riesgos. ¿Y qué es esto? Bueno, esto no es otra cosa que cómo entra lo público, lo estatal, el Estado, las instituciones, los centros de investigación a apoyar los municipios categoría 6 en condiciones de dificultades fiscales, de pobreza, llamémoslo así, para que hagan sus estudios de amenazas y riesgos de desastre, sus perfiles o agendas de cambio climático y los puedan incorporar en los instrumentos de planificación territorial y avanzar en esos modelos de desarrollo sostenible, porque es un tema de inequidad, creería yo, en Colombia, que las capitales grandes, los municipios medianos, tengan con qué hacer sus estudios de cambio climático y de riesgo de desastre, pero ¿qué pasa con los municipios categoría 6? Definitivamente hay una obligación, yo creo, del Estado, de los institutos de investigación, de la misma academia, que entre a entregarle insumos a estos municipios para que incorporen en la planificación del desarrollo territorial. Acá hay dos definiciones de qué es planificación. Dice Carlos de Matus, que es un profesor chileno que hemos traído a clases a Colombia, a conversar con él, que es el cálculo sistemático y articulado que precede a la acción, en tanto que es un requisito de la administración y del gobierno del Estado en cualquiera de sus niveles. La planificación como la base para que oriente, digamos, ese modelo de desarrollo deseado, futuro, el sueño que perseguimos en los territorios alrededor de las comunidades, ¿cierto? Pero también dice Carlos de Matos que la planificación no se puede convertir en el fin, en la panacea, ¿sí? En el Mesías, en el Salvador, no. Tenemos buenos o malos planes. El problema no es que hayan o no hayan instrumentos de planificación o se formulen planes. Realmente la problemática es que no logramos ejecutar los planes en programas y proyectos, es decir, el componente programático para que cambien la realidad de los territorios e incida, digamos, en temas de adaptación, de mitigación de cambio climático o de una buena gestión de riesgos de desastre. Y dice Indovina, un arquitecto italiano, que la planificación es una práctica política técnicamente asistida, ¿sí? ¿De acuerdo? Es un ejercicio político, político entendido, pues como decía Platón, el arte de bien gobernar y técnicamente asistida porque es de tecnócrata, ¿cierto? Necesitamos todos los campos del conocimiento en la planificación, pero yo creo que nuestro amigo Indovina olvidó acá otro actor fundamental en la planificación. Ahí está el actor político, el actor técnico científico, pero falta el actor principal para quien planificamos y quien termina beneficiándose o perjudicándose de los buenos o malos ejercicios de planificación. Y esos son esos exactamente, las comunidades, las comunidades. No podemos olvidarlo en los procesos de planificación. Incluirlos en la planificación no es informarle decisiones tomadas, planes ya hechos, estructurados.
es convocarlos desde el aprestamiento, el diagnóstico, la formulación, la ejecución, el seguimiento, hasta la medición también de los mismos impactos. Bueno, yo creo que en Colombia no nos podemos quejar en términos de planificación territorial desde la política pública, desde las normas, desde los instrumentos. Tenemos muchos instrumentos de planificación en todos los niveles o escalas territoriales, desde el nivel nacional, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Gestión de Riesgo, ¿sí? Avanzar en el Plan Nacional de Cambio Climático, a nivel, digamos, departamental o provincial o también a nivel municipal, y tendríamos también planificación submunicipal o de detalle. Del plan de ordenamiento hacemos los planes parciales, unidades de planificación rural, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos desde la política pública de planificación, desde la norma y desde los instrumentos, todas las herramientas, ¿cierto? Todas las metodologías para que avancemos. Y no es solamente formular el plan. Formular el plan es simplemente el medio, la estrategia. Lo que necesitamos es ejecutar los planes. Y ahí Colombia se viene quedando muy corto. Hacemos buenos diagnósticos, hacemos buenos planes, pero el tema de la implementación o de la ejecución, ahí nos quedamos muy cortos y finalmente es lo que va a terminar cambiando o no las realidades de los territorios. Muy bien, el marco multidimensional del desarrollo sostenible, recordemos que habla en lo ambiental de la sostenibilidad de la base de recursos naturales, ¿cierto? Y cómo incide ahí la buena o mala gestión de riesgos también para generar pérdidas y daños en los ecosistemas, el cambio climático hoy, cómo está afectando todo el tema ambiental, pero también hablamos de lo social, cómo busca la equidad. Yo creería que más que la equidad es la justicia social. El que menos tiene es el que debería concentrar más nuestra atención y darle más. En la parte político-institucional, el desarrollo sostenible, cómo avanza la participación o la inclusión, diría yo, mejor o más. ¿Cómo logramos avanzar de modelos de gobernanza más verticales donde las decisiones se tomen arriba a modelos de modelos de gobernabilidad, ¿cierto? Verticales a modelos de gobernanza, ¿cierto? Más horizontales y más incluyentes, donde quepamos todos, el público, el privado, la ONG, la academia y por supuesto siempre las comunidades. ¿Y cómo avanza en el tema económico el desarrollo sostenible buscando la competitividad? Pero bueno, competitividad es un producto de buena calidad, de un precio justo, pero ojo, competitividad también es todo el tema de la innovación. Y la innovación tenemos que entenderla como desarrollo científico y desarrollo tecnológico y darle valor agregado a la materia prima. Y Colombia y América Latina se han quedado mucho en el extractivismo por los problemas que tenemos de la inversión realmente en ciencia y tecnología, que lo vamos a ver más adelante. Muy bien, ya con esta introducción básica podríamos avanzar un poco ya en el tema de cambio climático. Recordemos que el tema del aumento considerable de la población, sobre todo concentrada, lo que hace aumentar la vulnerabilidad, la demanda fuerte de alimentos, de energía, de agua, en general de producción, genera la revolución industrial sobre los años 70, ¿cierto? El aumento del uso de los combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón, y con ellos el aumento de CO2, dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero, y el otro también el aumento del consumo de carne, carne de res, y para nosotros carne de res es igual a metano. Recuerden que las vacas en el proceso de digestión del alimento hacen una especie de eructo al aire, a la atmósfera, que es metano. Metano, CH4, más dióxido de carbono, CO2, los principales gases de efecto invernadero, ¿sí? Y alrededor de todo, digamos, lo que hablamos del consumismo, de consumir mucho más allá de lo que realmente necesitamos, ¿cierto? Porque desafortunadamente los referentes de consumo para nosotros en Colombia, lo ideal es lo de Estados Unidos o lo de Europa, tal vez occidental, ¿cierto? El tema del transporte en vehículo propio, uno, dos, viviendas grandes, todo el tema de lo desechable, todo el tema de productos conservados, refrigerados, en lata, en plástico, etcétera, etcétera. Ese es un poco, desafortunadamente, el modelo de nosotros
de consumo ideal, el de los países de Norteamérica y Europa, pero eso no es un consumo realmente necesario, sano, sino un consumismo más allá de lo que necesitamos y lo que conlleva con esto a la emisión de gases de efecto invernadero y por la presión y degradación de la base de recursos naturales a la construcción de riesgos de desastre. Muy bien, recordemos que cuando los rayos de luz pegan en la atmósfera, unos entran, ¿sí? Se refractan y son absorbidos. El suelo, el agua, las plantas, nosotros absorbemos luz solar, otros se devuelven, ¿sí? Y salen de la atmósfera, se refractan también, otros pegan en esa atmósfera y no entran a la Tierra, sino que se devuelven al espacio, otros entran y reflejan y pegan dentro de la atmósfera y así sucesivamente para mantener una temperatura promedio en el planeta de 16 grados centígrados. Eso es lo que llamamos efecto invernadero. Si no fuera por eso, las noches serían extremadamente frías, si no hubiese capa de gases de efecto invernadero, temperaturas de medio 18 grados centígrados, nos congelamos y los días podrían estar sobre 50, 55, 60 grados, nos quemamos en el día. Muy bien, pero digamos que este es el cuento de hadas, porque a partir del año 1970 el aumento de gases de efecto invernadero hace más gruesa esta capa de CO2 y de metano y ya muchos rayos del uso de energía que salían ya no salen, sino que se están quedando rebotando entre la atmósfera terrestre y la superficie terrestre. Por eso hoy sentimos más calor y eso es cambio climático, ¿sí? Y eso es calentamiento global. Muy bien, ya habíamos dicho entonces el dióxido de carbono, todo lo que es el CO2 del subproducto del petróleo, el gas y el carbón, más el metano producto de la ganadería. Ganadería. ¿Podemos hacer ganadería sostenible? Claro que sí. Y ya hay mucho desarrollo de investigación alrededor de esto, de una ganadería, digamos, que genere más baja emisión de metano. Muy bien, decimos cómo el cambio climático está influenciando hoy los riesgos de desastre, ¿cierto? Tenemos aquí entonces el clima, primero la variabilidad natural, que es la variabilidad climática como fenómenos senos, el niño y la niña, como esos picos extremos que se presentan, ¿cierto? Cada vez más frecuentes y más intensos por el cambio climático. Dos, el cambio climático, decimos de origen antrópico, cultural, social, humano. Nosotros reconocemos que estamos incidiendo, ¿cierto? Acelerando hoy ese cambio climático. Y aquí tenemos las trayectorias socioeconómicas, las medidas que hacemos de mitigación de gases de efecto invernadero, de adaptación al cambio climático, hacer una transición de gobernabilidad hacia gobernanza mejor. Y hablamos entonces un poco de términos de ABR, lo que son las amenazas, variabilidad climática, cambio climático, el tema de la vulnerabilidad como la fragilidad al cambio climático como una amenaza, la exposición que también tanto estoy expuesto, ¿sí? Y cómo cruzamos esto y generamos ya riesgos de desastre. Dice el IPCC que un clima cambiante conduce a cambios en la frecuencia, intensidad, extensión espacial, duración y tiempo de los fenómenos climáticos extremos y puede dar lugar a eventos climáticos extremos sin precedentes, sin precedentes. Lo que estamos viviendo hoy, amigos, en Colombia, que prácticamente se nos perdió la época, digamos, de sequía o de baja precipitación, que llamamos el veranito, pues nuestras mamás, nuestras abuelas, aunque el concepto de verano e invierno es de estaciones, pero así los llamamos, bueno, lo correcto es llamarlo el periodo seco y el periodo lluvioso, pero se nos perdió prácticamente este año el periodo seco por los fenómenos de la niña, que son picos extremos de precipitación que se han venido dando, ¿sí? A causa del cambio climático. Hoy, amigos, lo que está pasando en Europa, esos incendios que están arrasando en países como la República Checa, en Grecia, en Italia, estamos viendo las noticias, Estados Unidos, las olas de calor, eso es una incidencia del cambio climático, ¿cierto? De nuestras actuaciones, de nuestros modelos de desarrollo. Esta gráfica muestra la evolución del número de desastres desde 1900, principio del siglo XX, hasta la primera década del siglo XXI, ¿cierto? Lo que vemos inmediatamente es que a partir del año como 1970, los desastres a nivel global o planetario han crecido casi que exponencialmente.
en todos los continentes. Uno que diría, bueno, es el tema del aumento de la población, ¿sí? Y de ese aumento de población concentrado, que eso equivale a decir alta vulnerabilidad, pero es el tema también del desarrollo tecnológico, cómo la tecnología también conlleva riesgos de desastre, ¿sí? Pero es el tema definitivamente del cambio climático. 1970, aquí ya podemos decir cómo el cambio climático está aumentando los riesgos de desastre, sobre todo los de origen hidroclimático e hidrometeorológico. Es decir, cambio climático y movimientos en masa, avenidas torrenciales, pero de otro lado el déficit de precipitación, cambio climático y aumento de temperatura, son incendios forestales o estructurales, es el tema de desabastecimiento hídrico, vectores patógenos, etcétera, etcétera. Bueno, otros dirán, es que hoy en día es mucho más mediático, hay mucha más comunicación inmediata en tiempo real de los desastres. Sí, antes también teníamos desastres, pero no se registraban o comunicaban tan rápido como lo hacemos hoy a través de las redes sociales. Pero finalmente lo que tenemos que reconocer es que el cambio climático está exacerbando y configurando hoy en el planeta nuevos riesgos de desastre. Esta gráfica nos muestra la evolución del número de muertos por desastre, ¿cierto? Claramente vemos que los desastres grandes asociados a las bolas de mayor tamaño están asociados a los fenómenos de sequía en azul y a los fenómenos de inundación. Altas precipitaciones, inundación, y sequías, bajas precipitaciones, y a los movimientos en masa, ¿sí? Aquí tenemos otra, que son epidemias. Con seguridad esta gráfica va a cambiar ahora con el tema del COVID-19 también, el tema de las epidemias o pandemias. Pero concluimos aquí que los desastres en el planeta principalmente tienen origen hidrometeorológico, hidroclimático, y que van a ser hoy mucho más exacerbados por el cambio climático. Esto lo corrobora esta gráfica que hace el IDEAN y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos, que dice que en Colombia el 88% de los desastres son de origen hidrometeorológico. Miremos, 37% sequías e incendios, 35% inundaciones, 15% movimientos en masa, ¿sí? Creería uno que a veces me voy a devolver, perdón, las erupciones volcánicas o los terremotos tienen mucha incidencia en pérdidas y daños o muertos en el planeta, y no, siendo importantes, ¿sí? Pero es más, digamos, el impacto que generan las erupciones volcánicas o los sismos, lo mediático que es hoy, ¿cierto? Alrededor de las noticias, pero no tienen tanta incidencia como los fenómenos hidroclimáticos e hidrometeorológicos. Esta gráfica me gusta más porque esta gráfica claramente nos muestra una relación entre el cambio climático y la variabilidad climática. Es decir, cómo hoy el cambio climático está incidiendo en los fenómenos senos de variabilidad climática, el niño y la niña, ¿sí? Miremos, aquí tenemos entonces en azul los picos extremos de variabilidad climática, ¿sí? El aumento de precipitación son niñas y el déficit son niños, ¿cierto? Y muy regulares como hasta 1970 estos picos. Pero miremos después de 1970, miremos este niño, por ejemplo, aumento de temperatura, cómo aumenta tanto el pico extremo, y miremos aquí en niñas, 2010-2011, ola invernal, cómo aumenta la niña. Y miremos que estos picos de aumento en sequías y en precipitación están totalmente asociados a un aumento de temperatura en el planeta. 1 grado centígrado que reconocemos que tenemos más ya hoy a nivel mundial, ¿sí? Entonces, claramente, cambio climático, ¿cómo influye hoy en variabilidad climática? Por eso es que todos los años el IDEAN todo el tiempo nos está diciendo, se está acercando un niño o una niña y va hablando de la anomalía térmica, ¿cierto? De las probabilidades, de cómo se va consolidando ya o de pronto disminuye, bueno, pero prácticamente hace 3, 4, 5 años venimos con muchos fenómenos, ¿cierto? De variabilidad climática en niños y niñas que vienen afectando los periodos normales o los ciclos estacionales, digamos, de periodos secos y periodos de lluvia en nuestro país. Esta gráfica son proyecciones futuras de cambio climático que han hecho varios países con diferente metodología, ¿sí? Aquí tenemos 4 proyecciones de cambio climático. La más conservadora dice que podríamos llegar a aumentar
cerca de 1 grado centígrado, pero hay 3 que dicen que el aumento al 2100 será por encima de 2 grados centígrados, otra metodología dice cerca a 3 y la otra cerca a 4. Esto es terrible, ¿cierto? Porque si no va a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, CO2, CH4, metano, allá vamos a llegar a la tercera comunicación del ideal, con entre 2 grados centígrados al 2100 y con aumento de precipitación en muchas partes o disminución de ellas, ¿cierto? Miremoslo acá. Por ejemplo, el tema del aumento de la temperatura en Colombia. Para el 2100 tenemos un aumento de temperatura en todo el país, ¿cierto? Por encima de 2 grados, hasta 2,7 puede aumentar la temperatura, ¿cierto? O sea, tenemos con cambio climático mucho más calor al 2100, ¿sí? Ahora nos hemos ganado 1 grado centígrado. Si le aumentamos 2 o 2,5, son como 3,5 grados centígrados. Recordemos que por encima de 2 grados centígrados, sostener la vida en el planeta, ¿sí? La vida humana va a ser muy complejo, ¿sí? En promedio decimos que cada 10 años, es decir, cada década, la temperatura aumenta 0,3 grados, ¿sí? ¿Cuánto falta en 2100? Bueno, digamos que 80 años, 8 décadas, y 8 por 0,3 es 2,4 grados centígrados. ¿Sí? Estas son las proyecciones que tenemos totalmente clara del aumento de la temperatura. Y este ya es la precipitación o la lluvia en escenarios de cambio climático al 2040, 2070 y al 2070, 2100. Al 2100 va a disminuir la precipitación en parte de la costa atlántica, Sierra Nevada, La Guajira, y en el sur, en lo que es el ecosistema amazónico. ¿Cómo va a influir que haya menos precipitación en el tema de los ecosistemas, de los modos de vida, de la agricultura? Complejo. Sobre todo, miremos lo que es el norte de Colombia, La Guajira, la media y alta Guajira es casi un desierto. Y si la precipitación va a disminuir de un 20 a un 30%, ¿cuáles son las posibilidades de desarrollo de vida, de ecosistema, ¿sí? De agricultura, de los modos de vida? Bueno, lo que va a haber es mucha muerte, pérdidas y daños y mucha migración, sobre todo la vulnerabilidad de poblaciones indígenas. Y para la zona andina lo que nos muestra el escenario es que va a aumentar mucho la precipitación. Por ejemplo, dicen que en Caldas, Risaralda y Quindío, Eje Cafetero, puede aumentar hasta un 30% la precipitación al 2100. Entonces, imaginémonos, amigos, estamos en el periodo de lluvias normal, por ejemplo, no sé, abril, mayo, ¿sí? Que hay lluvias fuertes en Colombia. Pero si a eso le sumamos que si estamos en el 2100, un 30% más de lluvias, ¿qué va a pasar? Y si a eso le sumamos que llegue un fenómeno de variabilidad climática en ese momento de la niña, pues bueno, literalmente nos vamos a derretir. ¿Cómo empezamos a afinar, digamos, estos datos, estos modelos, para tener, digamos, cada vez más confianza, más certeza de hacer lo que va a pasar? Y cómo empezamos a pensar en términos de gestión del desarrollo territorial, de la prospectiva territorial. ¿Cómo planificamos para esas condiciones futuras? Y hay que empezar a hacerlo desde ya. Esto lo conocen, pues, que es la tabla resumen de los escenarios de cambio climático por departamento. Miremos que al 2100 todos aumentan temperatura, todos estamos en rojo, por encima de 2 grados centígrados, y la precipitación puede seguir igual o puede aumentar o puede disminuir. Pero en cualquier condición, el mero aumento de la temperatura, así sean condiciones iguales o de más precipitación, ya va a generar unos impactos fuertes sobre los ecosistemas, la agricultura, los modos de vida, ¿sí? Tenemos en Colombia la Política Nacional de Cambio Climático, ¿cierto? Que tiene unas líneas estratégicas, unas líneas instrumentales. Las líneas estratégicas son como las temáticas, digamos, y las líneas instrumentales son como la forma de llegar, el medio, ¿cierto? La herramienta para lograr esas líneas estratégicas. Bueno, hablamos de desarrollo rural bajo en carbono, desarrollo urbano bajo en carbono, desarrollo minero energético bajo en carbono, de infraestructura bajo en carbono y manejo y conservación de los ecosistemas, adaptación basada en ecosistemas que hablamos hoy. Me parece bien, aunque me preocupa que en la política no es tan claro el componente de gestión de riesgos. ¿Por qué no tener una línea estratégica ahí en esa política que diga desarrollo territorial,
con una eficiente gestión de riesgos de desastre. ¿Sí? Porque si nos vamos a concentrar es en cambiar la matriz energética, que está bien para reducir emisiones, ¿dónde va a quedar el reto de la adaptación? Que realmente es en lo que debería pensar Colombia. Colombia emite muy bajo, 0,37% gases de efecto invernadero. La preocupación de nosotros no debería ser reducir emisiones, que está bien, sino cómo nos adaptamos a esas nuevas cosas y cómo logramos prevenir, reducir o atender los nuevos riesgos de desastre. Muy bien, decimos que los desastres no son naturales, ¿cierto? Esto lo dijo un grupo de académicos, de pensadores de estos temas de la gestión de riesgos en la red. De para Colombia está nuestro querido profesor Gustavo Vilches Chao, ¿cierto? Y el profesor Omar Darío Cardona, de toda América Latina. Hace 5 años los reunimos en Buenos Aires, ¿cierto? Para que habláramos un poquito del tema de que los desastres no son naturales. Y no son naturales porque los desastres son problemas del desarrollo, ¿cierto? Son retos del desarrollo. Los desastres es la mala relación con el entorno, con los ecosistemas. La lluvia no es una amenaza, es un fenómeno natural necesario, pero se convierte en una amenaza si yo vivo una ladera de pendientes altas, en suelos inconsolidados o al lado del río. Las inundaciones no son amenazas, son fenómenos naturales fundamentales para los procesos biológicos, humanos, ¿cierto? Pero se convierte en una amenaza cuando nos relacionamos mal, digamos, con los ecosistemas hídricos. Y dice entonces la red que la vulnerabilidad de la sociedad humana es característica de la concentración, el nivel de desarrollo y la calidad del medio ambiente. Cada vez nos concentramos más en ciudades. Eso es aumentar la vulnerabilidad, aumentar la emisión de gases de efecto invernadero y aumentar la construcción de los riesgos de desastre. Esto es claramente lo que vemos sobre el tema de que los desastres no son naturales. Y esto es Alemania, supuestamente países, pues el primer mundo, muy desarrollados, con niveles de estudio muy altos, y lo que hicieron en Alemania fue un meandro o madre vieja que llamamos de los ríos, ¿cierto? De este río, como el periodo de recurrencia tal vez podía ser 300 años en la inundación, vieron que por muchas décadas esto no se inundó, se secó el río, dijeron, y empezaron a construir vivienda campestre, vivienda de interés social, infraestructura, zonas deportivas, etcétera, recreativas, muy bien. Y recordemos hace 2 años en Alemania con las lluvias intensas y el río tiene memoria. Pues claro, el río aumenta el caudal por encima de los niveles históricos y lo que hace es recuperar sus zonas. Él recuperó el meandro o Madre Vieja. No podemos decir que el río se metió a las viviendas, sino que las viviendas se le metieron al río hace mucho tiempo. Bueno, la memoria de las construcciones. Antes construíamos en las partes altas, en la época de los griegos, de los romanos, a principios del siglo. Hoy construimos en las zonas bajas, sin hacer estudios de inundación, de los niveles de recurrencia de esas inundaciones. Bueno, 2010, 2011 nos mostró eso. Bogotá, zonas tan exclusivas como Chía, la Universidad de la Sabana, completamente inundadas. ¿Y por qué se inundaban? Porque eran zonas bajas, humedales o zonas, digamos, de los cuerpos hídricos que recuperó en ese momento y ya estaban invadidas, digamos, por construcciones, vías, infraestructuras, servicios, cultivos, etc. Muy bien. Bueno, reconocemos que hemos avanzado mucho en el tema de cumbres mundiales, ¿cierto? De cambio climático. Colombia ha estado pues muy inmerso en todo este tema de acuerdos, protocolos, cumbres, ¿cierto? Estuvimos en el año 92 en Río de Janeiro, Cumbre Mundial de la Tierra, en el año 97 en Kioto, Japón, cambio climático, después Yogo para reducción del riesgo de desastre en Japón, hoy es Sendai, ¿cierto? Después en París, la COP21, Glasgow, lo más reciente en Escocia, en noviembre del año pasado, los ODS o la Agenda para el Desarrollo Sostenible con metas al 2030. Es decir, no podemos decir que no hay acciones, ¿cierto? O estrategias, digamos, de reunirnos, de articularnos, de ponernos de acuerdo en el planeta de cómo reducimos
las emisiones y el cambio climático y cómo hacemos frente de una manera más inteligente a los riesgos de desastre. ¿Sí? Igual que tiene Colombia, tenemos una política pública de medio ambiente desde el año 93, la ley 99. Desde el año 2012 tenemos la Ley Nacional de Gestión de Riesgos. Desde el año 2018 ya tenemos Ley Nacional de Cambio Climático, la Ley Nacional de Educación que habla de incorporar temas ambientales, los planes escolares de gestión de riesgo en las escuelas, en los colegios. Es decir, procedemos, articulaciones, iniciativas. Pero ¿qué está pasando? Que no logramos avanzar definitivamente, no logramos avanzar. Y en Colombia pareciera que la política pública o la estrategia no es de gestión, sino de gestión de desastre todavía, porque si no, ¿qué viene pasando? ¿Cierto? Todo el tiempo. Antioquia, Liborina, Mocoa, lo que viene pasando en Manizales, bueno, Armero hace ya más años, pero etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Porque si es gestión de riesgos, el riesgo es una probabilidad y la gestión tiene que enfocarse en prevenir o reducir. Pero realmente lo que seguimos haciendo es gestión de desastres. Somos muy reactivos y respondemos ya al desastre, a las pérdidas y daños y tener que reconstruir encima pues de llorar los muertos y la capacidad económica del país que se va diezmando. Muy bien, dice, yo creía que 10 minuticos y voy cerrando para dar paso de pronto a algunos comentarios, preguntas. Dice Euroclima, en términos de cambio climático para América Latina, que nuestros estilos de desarrollo no conforman la estructura económica y social para tener crecimiento económico de modo semejante a los países desarrollados. Bueno, lo que yo les decía ahora, definitivamente crecemos, pero crecemos concentrados, ¿cierto? Entre más crecimiento económico, más aumenta la brecha entre pobres y ricos. Que los problemas de cambio climático no han ocupado un lugar central, ¿sí? En la discusión de los países. Que la región América Latina cada vez es más vulnerable al cambio climático, la economía y las sociedades, ¿sí? Nosotros no somos responsables del cambio climático en América Latina. Recordemos que esto es de un puñado de países, Estados Unidos, China, India, Europa Occidental, y casi que pare de contar. Pero paradójicamente, los menos responsables somos los más vulnerables y lo que más vamos a sufrir. Bueno, una economía basada en el extractivismo, donde más cambio climático se genera y más riesgos de desastre. El cambio climático como una externalidad ambiental negativa, obviamente, más que todo, del desarrollo. Y como dice nuestro sociólogo alemán Ulrich Beck, estamos viviendo en la sociedad del riesgo, ¿cierto? Hoy, el modernismo implica la construcción de muchos riesgos de desastre. La aglomeración, la tecnología, las emisiones de gases de efecto invernadero. Emitimos poco, pero somos más vulnerables. El tránsito hacia el desarrollo sostenible, pero aumenta los patrones de consumo. Nuestro nivel ideal siempre es el de consumismo, ¿cierto? El vehículo de alto cilindraje y no utilizar el servicio público masivo. Bueno, eso tendrá otra discusión de fondo, ¿por qué no? El desafío del cambio climático como el desafío del desarrollo sostenible. A manera de ideas fuerza, tenemos que aumentar mucho la inversión en ciencia y tecnología. América Latina está en el punto 6, en promedio, pero Colombia no llega ni a la mitad de ese punto 6, estamos en el punto 3 en inversión de ciencia y tecnología. Si no se promueve la investigación científica, no hay ciencia. Si no hay ciencia, no hay tecnología. Si no hay tecnología, no hay valor agregado a la industria, al comercio, y nos quedamos siempre como un país de materias primas y extractivista. Y eso es igual a más riesgos de desastre y a más impacto alrededor del cambio climático. Bueno, en las fuerzas públicas sí invertimos como el 3, por encima del 3% del PIB en la seguridad democrática que llamamos, y por qué no lo hacemos hoy en el tema de ciencia y tecnología, pues como un camino hacia el desarrollo sostenible. La necesidad de cambiar la pirámide de la inversión en la gestión de riesgos de desastre. Los recursos grandes de la gestión de riesgo en Colombia, asociadas, no sé, al Estado, a la Nación, a Presidencia, a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, a los departamentos, se enfocan en atender los desastres. Claro,
Uno lo entendería así por la urgencia y lo inmediato que es atender el desastre, sobre todo salvar vidas, los heridos. Pero si invirtiéramos cada vez más en conocimiento, después en medidas de reducción, tenemos cada vez que atender menos desastres. Pero como estamos haciendo en Colombia, el círculo vicioso continuará y cada vez tenemos es que invertir más en atender los desastres y no en prevenirlos o reducirlos, ¿sí? La naturaleza se cosifica, es una cosa, un objeto con valor de acumulación, el suelo es una mercancía y el ordenamiento territorial no está logrando tener una base ambiental económica, de cambio climático y de eficiencia en riesgos de desastre. Si planificáramos así, encima sí podemos poner economía, desarrollo, crecimiento, modos de vida, sociedad, urbanismo, pero sobre la base ambiental y riesgos de desastre. ¿Antropocentrismo o biocentrismo? Yo creería que no son radicalmente uno de los dos. El antropocentrismo que dice que todo se justifica si resuelve el problema de la humanidad y entre eso se justifica degradar, impactar, extinguir, o el biocentrismo que dice que somos una especie más en la naturaleza y si tenemos que desaparecer para darle paso a una especie de flora o de fauna es válido. Yo creería que no, es un poco el término medio, ese nivel de equilibrio que habla el desarrollo sostenible, cómo podemos producir conservando y cómo los riesgos de desastre no pueden estar aumentados por los modelos de desarrollo de crecimiento. Resiliencia o vulnerabilidad, bueno, los que hablan de resiliencia dicen que cuando hablamos de resiliencia es aceptar que los desastres van a pasar, pérdidas y daños y tenemos que recuperarnos positivamente después, que es mejor hablar de vulnerabilidad porque es el momento previo. Si yo logro disminuir la vulnerabilidad, entonces puedo prevenir o reducir y después ser resiliente, pero digamos a efectos mucho menores. Es una discusión que habrá que dar. Muy bien, cambio climático y la responsabilidad, la apuesta mundial del mundo hoy. Bueno, hay que mitigar o reducir la emisión de gases de efecto invernadero y está bien, y Colombia lo está haciendo en la transición de la matriz energética y esperemos que con este gobierno demos un salto importante. Pero ojo, mitigación en riesgos de desastre también es reducir pérdidas y daños en cambio climático, ¿sí? Por el viento, la radiación solar o por la precipitación. Adaptación central. ¿Cómo nos adaptamos? Ecosistemas, economía, medios de vida, la infraestructura, a esas condiciones de cambio climático. Y definitivamente tenemos que aumentar la resiliencia porque siempre habrán riesgos que no se pueden volver cero, que quedan como riesgos residuales que se van a materializar en desastre. Entonces siempre prepararnos para aumentar esa resiliencia como esa capacidad de superar positivamente un trauma, una emergencia, una contingencia o un desastre, ¿sí? Lo otro importante, amigos, es que yo me adapto al cambio climático como un proceso lento, gradual, paulatino, pero yo no me adapto a la variabilidad climática. A la variabilidad climática yo tengo que ser resiliente, porque la variabilidad climática son picos extremos que siempre van a generar grandes desastres. Entonces yo veo literatura, vallas, que no estamos adaptando a la variabilidad climática. No, yo me adapto al cambio climático, pero la variabilidad climática siempre va a generar desastres y a eso tenemos es que ser resilientes. ¿De qué estamos hablando hoy? Bueno, la palabra es cambio climático. Yo diría no, hablemos es de crisis climática o de emergencia climática, porque los cambios pueden ser positivos, buenos, pero la emergencia o la crisis climática que vive hoy el planeta, no. El rol de la educación formal y no formal, apropiación social del conocimiento, empoderar y fortalecer capacidades, generar autogestión y autodesarrollo, reconocer que hay conocimiento científico útil a la sociedad, pero que también ese conocimiento hay que articularlo o armonizarlo con el conocimiento popular, el conocimiento de las comunidades, por ejemplo, los grupos técnicos. Yo creo que el reto está en cambiar de paradigma, de una alta vulnerabilidad, ¿cierto? Cambiar a una baja vulnerabilidad y construir una resiliencia. Aquí está el positivismo, la ciencia, el método científico, centros de investigación, la academia. Dos, el constructivismo, las comunidades, la construcción social, la percepción del riesgo, el cambio climático. Y tres, el dirigismo, lo político, el tomador de decisión, ¿sí?
el líder y pasar de la gobernabilidad a la gobernanza. Yo creo que es un poco pues los retos que tenemos y ya termino en 2 minutos alrededor de la planificación del desarrollo territorial. Podemos ir concluyendo entonces que la base de la planificación del desarrollo territorial siempre debe ser ambiental, ecosistémica, de gestión de riesgos y de cambio climático. Que la clasificación del suelo urbano y rural, ¿sí?, debe estar determinada por los riesgos de desastre y del cambio climático. Y esos modelos de ocupación, nuestros planes de ordenamiento, deben estar determinados o condicionados por el reconocimiento de esas condiciones ahí en territorio de cambio climático y de riesgos de desastre. Necesitamos avanzar también muy rápidamente en escenarios cada vez confiables de cambio climático con información local, ¿sí? Para poder conocer en lo local, en lo municipal, estas condiciones del clima, del cambio climático, más calor, más o menos lluvia, cómo nos vamos adaptando y cómo desde la perspectiva territorial nos vamos preparando desde la planificación para esas condiciones. Avanzar en el equilibrio del extractivismo, pero también de la industria y del comercio, ¿sí? Desde la economía, necesitamos darle valor agregado a la materia prima para generar industria y para poder comercializar, pero eso es ciencia y eso es tecnología, y eso permitirá reducir el impacto del cambio climático y la construcción de riesgos de desastre, superar los niveles de pobreza extrema, inequidad y exclusión social, y superar esa planificación como el fin, sino como el medio para pasar a la implementación, y el fin es el desarrollo sostenible. Disminuir esos niveles de corrupción tan fuerte porque los recursos de cambio climático y de gestión de riesgo a nivel nacional se están perdiendo en la politiquería, ¿sí? En los políticos inescrupulosos, ¿cierto? Que no permiten que lleguen a los territorios para generar los impactos que necesitamos. Una gestión del cambio climático muy enfocada es en adaptación y la mitigación, pero más como mitigar emisiones, mitigar es pérdidas y daños, ¿cierto? Modelos de ocupación y prospectiva territorial basados en cambio climático, gestión de riesgo, incluir todos los actores, público, claro, la responsabilidad estatal, pero ¿cuál es la responsabilidad del privado en esto? De las comunidades. Ciencia, positivismo versus conocimiento ancestral, ya lo hemos dicho varias veces, y disminuir la estigmatización de los sistemas de producción minero energético, hidrocarburos satanizados que generan cambio climático y riesgos de desastre, pero ojo, hay otros sistemas de producción que generan igual o mayor impacto alrededor del cambio climático y los riesgos de desastre, que están mucho más naturalizados entre nosotros y aceptados socialmente. Y tranquilamente hay que hablarlo. La ganadería en pendientes altas, o cómo genera compactación de suelos en zonas planas, los biocombustibles, como hoy, digamos, todas estas plantaciones que tenemos de palma africana, palma de aceite, la capicultura tecnificada al sol, la caña del Valle Geográfico del río Cauca, que ha invadido los humedales y no respeta las fajas forestales de los ríos, ¿sí? Muy bien, avanzar en conocimientos, estudios de riesgo de desastre, ¿sí? Que se exacerban, ¿sí? O que se configuran nuevos riesgos de desastre por el cambio climático. Eso era básicamente, y esta última diapositiva no la quiero leer, basta con que la miren un poquito, la tomo de un colega, de un profesor francés, que yo creo que es muy diciente. Muchas gracias, coronel Augusto, y muy atentos si hay comentarios, preguntas, aportes. Muchas gracias. Doctor Rogelio Medina Murillo, felicitaciones y muchas gracias en nombre de 110 personas que hoy se han conectado por el internet a su magnífica conferencia. Gracias por su esfuerzo, por pensar en nosotros. Nosotros queremos seguir siendo sus amigos para cuando usted quiera volver a repasar sus buenos apuntes. Doctor, verdaderamente lo que usted nos ha hablado es significativo. Han quedado por lo menos para mí 2 mensajes y que los voy a seguir compartiendo. Primer mensaje: los desastres no son naturales, son causados por nosotros.
Y el segundo mensaje, que no hablemos de emergencia climática porque perfectamente nosotros somos los que la estamos causando. Es decir, se pregunta uno, los europeos que hoy están hablando de 40 hasta 44 grados centígrados de temperatura, ellos que se preguntarán, ¿no? Que la conciencia, ¿qué les dirá? Pues que algo de responsabilidad tienen en eso. Mil gracias. Una buena tarde Doctor, para todos. doctor, que regrese a su querida Manizales, querida de todos. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, cerramos esta conferencia, salimos. Gracias a Víctor por su ayuda técnica.